Queridas hermanas, queridos hermanos, hoy estamos con un tema pero muy interesante del concepto Rosacruz del cosmos. Dentro de este capítulo 17, donde nos va presentando el método para adquirir el conocimiento directo, para llegar a la sabiduría y regir nuestras vidas de la mejor manera posible, el voto de castidad. Recuerdo que cuando estaba en la primaria en un colegio cristiano católico, estaba muy entregado a seguir la vida espiritual a través de esa organización, esa orden sacerdotal. Y ahí apareció por primera vez el voto de castidad y las primeras consideraciones que después con el tiempo fueron siendo estudiadas poco a poco. Y hoy, a través de la filosofía rosacruz-cristiana que nos entrega Max Snyder, tenemos la oportunidad de ver a profundidad lo que es el voto de castidad, quiénes podrían abrazar este voto, qué razones tiene, de dónde viene, por qué existe el voto de castidad y los beneficios y las consecuencias también que trae el no saber cómo manejarlo. Dice Max Snyder, la perversión sexual o la erotomanía es una prueba de la afirmación que hacen los ocultistas de que una parte de la fuerza sexual construye el cerebro. Bastante esotérica ya la introducción que nos da Max Snyder. Vemos que la palabra perversión del latín pervertere, volcar, invertir o dar vuelta, es un término que históricamente fue utilizado por la psiquiatría clínica clásica, por la psicopatología y por los pioneros de la sexología para designar un comportamiento o un conjunto de prácticas sexuales que no se ajustaban a lo socialmente establecido como sexualidad normal en la época. Manifestaciones muy diversas de la sexualidad humana fueron englobadas por la psiquiatría del siglo XIX bajo este concepto. Entre otras, el fetichismo, la homosexualidad, la pedofilia, el exhibicionismo, el sadomasoquismo, el voyeurismo y muchas otras perversiones, algunas de las cuales han sido agrupadas por la psiquiatría actual bajo el concepto de parafilia y otras, como la homosexualidad, han dejado de ser consideradas como trastorno o patología. Viene del griego, enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico. Ahí vemos entonces lo que está en relación con la palabra erotomanía y perversión. Es un trastorno que hoy, si analizamos nuestra sociedad actual, está muy presente en la vida diaria. El erótomo se convierte en un idiota incapaz de pensar debido a que exterioriza no solamente la parte negativa o positiva de la fuerza sexual, según sea macho o hembra, que se emplea normalmente por los órganos sexuales para la generación, sino que además exterioriza parte de la fuerza que organizaría el cerebro, haciéndolo así apto para pensar. De ahí la deficiencia mental de aquel. Acá hay una recomendación de aprender, tomar la decisión de conservar la fuerza sexual, tanto la negativa como positiva, para poder usar en estímulo para el manejo del pensamiento, para concentrar en lo que es el pensamiento, en el manejo del cerebro y también en la laringe, para la expresión de la palabra. Por eso que ambas funciones son creadoras. Entonces, los dos usos que tiene la energía, la fuerza sexual, es
para crear la generación de nuevos seres y también para organizar el cerebro, haciéndolo apto para pensar. Por otro lado, si la persona se entrega a pensamientos espirituales, la tendencia a emplear la fuerza sexual para la propagación es muy débil y cualquier parte de ella que no se use debe ser transformada en fuerza espiritual. Acá vemos entonces cómo esa fuerza sexual, desde el punto de vista oculto, influye en los pensamientos. Trabaja fortaleciendo al cerebro para producir pensamiento. Y hay una recomendación que esa energía que no se use como fuerza sexual para la propagación debe ser transformada en fuerza espiritual a través de los pensamientos y las palabras. Es una recomendación de esta escuela rosacruz-cristiana, ese uso de la energía sexual. Por esta razón, el iniciado en cierto grado de desenvolvimiento hace el voto de castidad. No es un voto fácil de hacer ni puede ser hecho a la ligera por cualquiera que anhele desarrollo espiritual. La filosofía rosacruz-cristiana nos permite ver los distintos niveles de desarrollo espiritual relacionados con lo que recién se menciona, la iniciación, la verdadera iniciación. Y vemos en este gráfico que tenemos 3 niveles preparatorios de estudiante, probacionista y discípulo que corresponden a la escuela preparatoria, en este caso la Fraternidad Rosacruz, con su sede central y sus centros distribuidos por todo el mundo. Luego, ya dentro de la Escuela de Misterios Menores, en este caso la única para Occidente, la de los Rosacruces, existen 9 iniciaciones, llamadas también menores, por corresponder a una Escuela de Misterios Menores. Estas 9 iniciaciones nos permiten ir creciendo poco a poco, escalón por escalón, para llegar a lo máximo de la Escuela de Misterios Menores, la 9ª iniciación, y luego pasar a una de las 5 escuelas de misterios mayores para hacer las iniciaciones mayores, en donde seremos capaces de crear vida vegetal, vida animal y hasta vida humana. Max-Heindel nos adelanta en otra parte que el dominio total de la energía sexual o del sexo, de la función sexual, se logra al llegar a la 3ª iniciación menor. Pero de todos modos la fraternidad tiene como un ideal y como una recomendación y como base para la práctica del estudiante el cuidado en el manejo de la energía sexual de tal manera a ser orientada solamente en el sentido de la procreación de la raza y tratar de canalizar en servicio de una manera superior. Acá tenemos nosotros el periodo terrestre con el globo D, después de las 3 revoluciones y media alrededor de los 7 globos y el despliegue de las razas en las distintas épocas. Y recordamos que en la época lemúrica éramos bisexuales, éramos hermafroditas, y que a partir de la última parte de la época esta se produjo la separación de los sexos para entrar a la época Atlante, en donde sí ya comenzamos a procrearnos por la diferenciación de sexos, en donde también vino el mal manejo de la energía sexual, lo que ha derivado hoy día en tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta desarmonía.
Después de la época Atlante pasamos a la área en donde está todavía la separación de los sexos con todas sus consecuencias. Muchos hombres que no están todavía maduros para la vida superior se han encadenado a sí mismos sujetándose a una vida ascética. Son tan peligrosos para la comunidad, por un lado, como lo son los erotómanos imbéciles por el otro. Acá tenemos un esquema entonces que nos permite ver que hay en el desarrollo espiritual, hay un nivel de madurez, de autodominio para poder seguir los impulsos de la vida superior. Y se podría inferir acá de que no conviene hacer votos y encadenarse a una vida ascética si no se ha llegado a ese nivel de cierta madurez para la vida superior. Y eso puede resultar en ciertas consecuencias peligrosas también para los demás, como son el caso de, por otra parte, los erotómanos imbéciles también. En el estado actual de la evolución humana, la función sexual es el medio por el cual se forman cuerpos a través de los cuales pueda el espíritu obtener experiencia. Las personas que son más prolíferas y que siguen los impulsos creativos sin reservas son las de clase inferior, así que es muy difícil para las entidades en vías de renacer el encontrar buenos ambientes que le permitan desarrollar sus facultades de tal manera que se benefician ellas mismas y también el resto de la humanidad. Porque entre las clases pudientes que podrían suministrar condiciones más favorables, la mayoría de las familias tienen pocos hijos o ninguno. Una tendencia más fuerte hoy día. Inclusive ya en nuestro país, en que la tendencia ha hecho de que los promedios familiares hayan bajado de porcentaje en componentes. No es porque vivan una vida astemia sexualmente hablando, sino debido a razones completamente egoístas para estar más cómodas, poderse entregar a la pasión sexual ilimitadamente sin cargar con el peso de una familia. Es la imagen que vemos en la humanidad actual, en todo lo que se haga, en todo lo que se venda, se ofrezca, en todas las películas que se notan, está esta tendencia muy fuerte que va llevando a una actitud egoísta, pensando en la satisfacción y el bienestar personal solamente. Entre la clase media, las familias están también restringidas, pero en su caso especialmente por razones económicas, para poder educar a uno o dos niños y darles otras ventajas que no podrían proporcionarles si tuvieran 5 o 6. De esta manera ejercita el hombre su prerrogativa divina de producir el desorden en la naturaleza. Mark Sender llama a esa decisión, a esa consecuencia, la producción del desorden en la naturaleza, en la cual nosotros estamos inmersos. Los egos a punto de renacer tienen que aprovechar las oportunidades que se les ofrecen y a veces bajo condiciones desfavorables. Al no haber familias que estén acorde con el destino que tienen esos egos. Otros egos no pueden hacer otro tanto, tienen que esperar hasta que la ocasión favorable se les presente, de encontrar un ambiente hogareño, familiar, que les sea acorde a su nivel de evolución. De esta suerte nos afectamos unos a otros con nuestros actos.
Y también así los pecados de los padres caen sobre los hijos, porque como el Espíritu Santo es la energía creadora de la naturaleza, la energía sexual es su reflexión en el hombre, y el mal uso o el abuso de su poder es un pecado que no se olvida, sino que debe expiarse en menoscabo de la eficiencia de los vehículos a fin de enseñarnos que la fuerza creadora es santa. Vemos la energía creadora de la naturaleza está dirigida por el tercer aspecto del Dios triuno, por el Espíritu Santo, el iniciado más elevado de la oleada de los ángeles, quien maneja también la fuerza que crea la idea germinal. Recordamos que la imaginación la maneja el Cristo y la fuerza de la voluntad, el Padre, maneja esas energías. Y acá la decisión que tomemos con respecto al uso de la energía creadora repercute en nuestro presente porque no orientamos bien esa energía creadora, esa inteligencia creadora, la inteligencia creadora que pertenece al Espíritu Santo, no logramos concretar bien nuestras ideas germinales de lo que analizamos, de la vida y de lo que deseamos que sea nuestra vida. Y lógicamente se pierde la oportunidad de que logremos concretar esos ideales que a través del autodominio y de la construcción de ideas germinales podemos lograr, de hacer en nuestra vida diaria ser así como nosotros deseamos ser. Acá este párrafo nos recuerda de que la fuerza creadora es santa y es una fuerza poderosísima también, que en la medida que se vaya orientando hacia la santidad, va a tener más poder en nuestro uso. Los aspirantes a la vida superior, ardiendo en deseos de vivir una noble vida espiritual, miran a menudo la función sexual con horror, debido a las miserias que su abuso ha proporcionado a la humanidad. Tampoco hay que ir al extremo de tener esa visión de estar mirando con horror y ir a ser extremistas en eso, ¿verdad? Tener un concepto equilibrado que sea lógico, que sea sensato, sería lo que nos corresponde en este tiempo en que estamos camino a lograr ese ideal, teniendo ese ideal como norte, pero camino, todavía tratando de tomar el dominio de nuestros vehículos y de nuestra vida. Se vuelven con disgusto estos seres ante lo que consideran una impureza, olvidando el hecho de que precisamente los hombres como ellos, que han puesto sus vehículos en buenas condiciones por medio de una apropiada alimentación, elevados y bondadosos pensamientos y vida espiritual, son los que están en mejores condiciones para generar los cuerpos densos necesarios al desarrollo de las entidades que están esperando su renacimiento. Un caso para tener en cuenta, que también al tomar estas decisiones de cuidar nuestros vehículos, de usar de debida forma nuestra energía creadora, damos oportunidad de que las entidades que están esperando su renacimiento puedan concretar. Todos los ocultistas saben que en perjuicio de la raza muchos egos elevados no pueden reencarnarse actualmente. Y esto debido a que no pueden encontrar padres lo suficientemente puros como para proporcionarles los vehículos físicos necesarios. Bueno, al ir completando esta parte, acá tenemos un gráfico que nos proporciona también Max Seindel, en el cual se muestra la evolución de la humanidad. Y vemos acá en esta primera tira, vemos la época lemúrica que habíamos mencionado, en donde la humanidad era andrógina, masculino, femenina, fue después. Cada ser constituía una completa entidad creadora. En ese tiempo se habla de Melquisedec, que era un rey y sacerdote justo y santo que recibía sacrificios.
Estábamos en el tren de ir tomando conciencia de este plano material y él recibía sacrificios, según nos relata la Biblia, los sacrificios materiales que se hacían. Él era un divino gobernador, la fraternidad humana simbolizada por Abraham. A Melquisedec se le llamaba rey de Salem. Había paz y la paz prevaleció en ese tiempo. Y vemos que toma esta influencia la época polar, el periodo Saturno relacionado con esa época. También toma la época hiperbórea y luego se entra ya en la época lemúrica, en donde se produce la división de los sexos, como habíamos mencionado. En esta época Atlante y época Aria, la humanidad fue dividida en dos sexos, y también acá se da una muy interesante, lo que presenta Maxine, una diferenciación de los poderes, de las tendencias de los seres humanos. Y vemos un camino que nos lleva de Melquisedec, nos lleva hacia los poderes temporales, que son los reyes iniciados masones, los hijos de la luz, que se inician por el fuego, por la luz. Y la otra vertiente, los sacerdotes brahmines y levitas, iniciados por el agua, el bautismo. Vemos el fuego y el agua. Y acá los ideales masculinos irán a Aviv, el maestro constructor, y femenino la Virgen María. Todo esto conduce a la nueva Galilea que tendrá que venir, estamos en la época aria, en donde va a haber una serie de condiciones diferentes. En este tiempo hubo división en razas, naciones, sectas, de lo que derivan guerra, opresión y esclavitud. Y estos poderes eclesiásticos y los poderes temporales siguen todavía en disputa, lamentablemente. Estamos todavía entre la unidad y la diversidad, el amor y el odio. Sexo masculino y femenino y los 4 elementos. Y vamos hacia la Nueva Galilea, en donde va a abolirse este tema de los sexos, ¿verdad? Pero primero tendremos que conquistar nosotros el autodominio de la energía creadora. Se hallará la palabra relacionada con la energía creadora y el verbo se hará carne. Cristo será el rey sacerdote justo y santo, y el sacrificio que será característico de ese tiempo será el bautismo del Espíritu. Ya no serán sacrificios externos. Será divino gobernador sobre la purificada humanidad llamada simiente de Abraham, que mora en la Nueva Jerusalén, que significa donde mora la paz. Bueno, y a este tiempo corresponden ya los siguientes periodos y las siguientes épocas que se están presentando para adelante. De acá pasamos a la segunda parte que nuestro querido hermano presidente ya nos va a comentar. Vamos a continuar entonces con la lección del día de hoy, muy interesante, por cierto. Estamos navegando por el capítulo 17 del concepto Rosacruz como uno de los más sustanciales. No digo que los demás no sean importantes, todos son importantes y maravillosos, pero este tiene una quinta esencia muy especial. Entonces, como nos explicara el querido hermano secretario, su parte excelente y los gráficos que nos ayudan a comprender a cabalidad de lo que estamos hablando. Es maravilloso todo esto porque nos va explicando la esencia de muchas cosas que, si bien al comienzo del concepto no están bien claras, y para el neófito, el que comienza a estudiar, muchas veces suele presentárseles como confusiones al comenzar a caminar por este sendero. Muy bien, esta parte comienza así. Las personas que por las razones ya mencionadas se abstienen de cumplir sus deberes para con la humanidad, están aumentando tanto las manchas del sol que se olvidan de ver al sol mismo.
Resulta que en esta pequeña frase breve, ¿verdad? Hay algo muy importante, la responsabilidad. Hoy por hoy tenemos muchos casos en todos lados. Paraguay obviamente no es la excepción, de jóvenes que de repente abruptamente asumen, y a veces ni siquiera asumen, sino que les llega un hijo y les cuesta asumir la responsabilidad de tener ese hijo, esa hija. Entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces asumen digamos, la responsabilidad de los abuelos, abuelas, abuelos, muchas veces los tíos, tías. Y entonces esa criatura queda como en offside, digamos, en términos futbolísticos, ¿verdad? No asume, no identifica cuáles son los roles verdaderos de los padres. Hago este comentario genérico, no me estoy refiriendo a ningún caso específico, pero se suceden cada vez más a menudo este tipo de situaciones. Por eso decía que en este primer párrafo lo más importante es la responsabilidad. Tenemos que asumir, ¿verdad? No abstenernos, como dice acá, de cumplir nuestros deberes. Una vez que los hemos asumido, tenemos que asumirlos con responsabilidad, con sinceridad, con honorabilidad. Muy bien. La función sexual tiene su lugar en la economía del mundo. Cuando se emplea debidamente, no hay mayor bendición para el ego, porque entonces suministra cuerpos fuertes y llenos de salud, tales como los que el hombre necesita para su desarrollo. Pero recíprocamente, cuando se abusa, no hay mayor desgracia, porque entonces se convierte en un verdadero manantial de todos los males que son la herencia de la carne. Lo que hay que recordar desde el comienzo de este título, ¿verdad?, el voto de castidad, es que la energía creadora, como siempre ha explicado Max Heindel a lo largo de toda su literatura, está dividida o manifestada de tres formas se manifiesta. Una es la energía sexual que va para abajo. La otra fue la otra mitad de la energía creadora que subió para crear la laringe. Y al hablar de laringe estamos hablando de la palabra. Y la tercera es el pensamiento que subió un poco más arriba para crear el pensamiento y poder crear. Como muchos le llaman, la única computadora creadora es el cerebro humano. Entonces, ahí tenemos, a partir de ese concepto fundamental y básico, lo que se lee en este párrafo, ¿verdad?, de la creación, de la bendición de poder dar la posibilidad a un ser que quiere renacer. Es una responsabilidad, por cierto, pero también nosotros le estamos dando una oportunidad a un ego que quiere renacer para continuar en la escuela de la vida aquí en el plano físico, y que sabemos que todos tenemos que ir y volver muchas veces. Y entonces, en la medida que nosotros podemos ser los canales para poder dar lugar a que esos egos vengan, no nos olvidemos que los egos, por renacer, los espíritus por renacer, eligen a sus padres, no los padres a los hijos. Hay una serie de alternativas.
Yo siempre doy el número de 5, no sé por qué, pueden ser 3, pueden ser 10 o 15, ¿verdad? Pero con todas esas familias, ese ego que va en vías de renacer va a tener la misma experiencia o muy similar y va a aprender, va a tener la posibilidad de aprender las lecciones que estaban reservadas para ese ego que va a renacer. Es una gran verdad la de que ningún hombre vive dentro de sí mismo. Con nuestras palabras y obras estamos afectando constantemente a los demás, obrando debidamente o descuidando nuestros deberes. Podemos ayudar o frustrar las vidas, primero de aquellos que están en nuestro contacto inmediato y en segundo término de todos los habitantes de la tierra y quizás más allá. O sea, acá estamos hablando de vuelta de la responsabilidad, de la paternidad responsable. Una vez que asumimos con nuestros actos, debemos endosar a nuestro nombre esa responsabilidad. No podemos, digamos, abandonar a la suerte, a su suerte, a la criatura que acabamos de tener. Tenemos que asumir, es una responsabilidad. Es un sacrificio, como se dice, sacrofacio, hacer lo sagrado. Y esas acciones que hagamos tienen un efecto en los próximos, los prójimos nuestros y también en todos los habitantes de la tierra. Nadie tiene el derecho de buscar la vida superior sin haber cumplido antes sus deberes para con su familia, su país y la raza humana. Muy importante esto, muy importante, ¿verdad? Por eso decía Gandhi, no podemos hablar de espiritualidad a alguien que está hambriento, porque no nos va a escuchar, no va a querer escuchar, ni va a entender, ni va a querer entendernos. Su urgencia inmediata es alimentarse. No nos va a querer escuchar nada de los mundos, de los globos, de las cosas espirituales, porque su necesidad básica es alimentarse para poder seguir viviendo. El dejar a un lado egoístamente todo lo demás y vivir únicamente para el propio desarrollo espiritual es tan reprensible como el no preocuparse para nada de la vida espiritual. O sea, acá de vuelta entramos en la balanza, el equilibrio. Las jerarquías de Libra nos enseñan eso, el equilibrio. Una persona o un niño que quiere comenzar a andar en bicicleta, pongo un ejemplo, ¿verdad? Al comienzo tiene las famosas rueditas a los costados y se siente seguro porque las rueditas le equilibran. Cuando se tira hacia un costado, la ruedita la ataja y hacia el otro lo mismo y sigue pedaleando y va sin problema. Hasta que un día decide, bueno, no necesito las rueditas y saca. Y entonces tiene que aprender a equilibrarse, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es que tenemos que cumplir nuestros deberes básicos. Si nosotros queremos ser ascetas, retirarnos a las montañas, vivir solos, ¿verdad? Ahí estamos dejando, y si tenemos compromiso, estamos dejando de cumplir y estamos, digamos, fallando con nuestra misión en la vida. Entonces tenemos que cumplir con nuestros deberes primero. Ahí dice, con la familia, el país y la raza humana. Y si nosotros vamos egoístamente y decimos, yo no necesito esto y esto, y entonces eso también es reprensible como el que no se dedica absolutamente para nada de la vida espiritual. Obviamente que todo esto es libre. Fíjense que a nadie se le pone un revólver atrás y dice, de ahora en más vas a ser estudiante de la filosofía Rosacruz. Como me dijo una vez un amigo,
que estaba interesado en venir a escuchar a la filosofía Rosacruz, asistir a las reuniones devocionales, etcétera, etcétera. Y entonces un día le dije, bueno, la reunión más importante para nosotros es el domingo, a las 9 de la mañana. Y entonces me dijo, no, yo domingo a las 9 de la mañana es muy difícil que me pueda levantar. Pero bueno, no obstante, lo puede hacer. Al comienzo es como una disciplina, una autodisciplina, y después se va volviendo un hábito, y cuando se vuelve un hábito ya no nos cuesta. Aún más, es peor porque quienes cumplen sus deberes en la vida ordinaria lo mejor que pueden, dedicándose al bienestar de aquellos que dependen de ellos, están cultivando la facultad esencial del deber. Siguiendo con nuestro texto. Y avanzarán ciertamente hasta tal punto que despertarán a las llamadas de la vida superior. Y entonces encontrarán una gran ayuda en su trabajo. Y dice, en el deber cumplido anteriormente. O sea que es como una invitación. Esa invitación requiere que nosotros nos dediquemos primero a cumplir nuestros objetivos terrenales. No podemos abandonar. Por eso dice Max Heidel al comienzo del concepto de Rosacruz del cosmos, que nosotros no pensemos que vamos a lograr nada espiritual si es que nosotros no cumplimos con nuestros deberes. Tenemos que cumplir con nuestros deberes. Y si no hay tiempo para lo espiritual, no importa, ya llegará el tiempo. Ya llegará el tiempo. Y ese tiempo llega. Cuando llega tenemos que abrazarlo con todas nuestras ganas, nuestras fuerzas, nuestros espíritus. El hombre que deliberadamente vuelve la espalda a sus presentes deberes para dedicarse a la vida espiritual, se verá forzado seguramente a volver al sendero del deber, del que se ha separado equivocadamente, y no podrá escapar entonces hasta que haya aprendido la lección que ello encierra. O sea, no es que nosotros, es como cuando un niño o una niña, ¿verdad? Pasamos y ve una juguetería. Y en esa juguetería están todos los juguetes, todos los anhelos más hermosos que un niño puede tener. Y si le dejamos ahí adentro, es muy probable que 12 horas, 24 horas al día siguiente nos vamos y la vamos a encontrar a esa criatura ahí, porque está en su mundo. ¿Verdad? Y es lo mismo, a nosotros nos pasa lo mismo que esa niña que entra a la juguetería y encontramos todas las cosas espirituales y queremos dedicarnos exclusivamente a eso. Y eso nos invita. Eso es maravilloso. Tenemos que tener ese impulso de poder estudiar permanentemente, ¿verdad? De anhelar el conocimiento espiritual y poner en práctica los ejercicios. Pero si tenemos responsabilidades, no podemos soslayarlas, despreciarlas o no hacer caso a esas responsabilidades. Esas responsabilidades son más importantes que la instrucción espiritual en ese momento. Tenemos que cumplir nuestros compromisos. Y una vez que tengamos cumplido nuestros compromisos, en el camino nos van a salir las opciones, las posibilidades de seguir el sendero espiritual. Muy bien, eso es todo. A continuación, la querida hermana instructora va a continuar con la lección. Queridas hermanas y queridos hermanos, estamos teniendo hoy un tema muy delicado porque permite entrar en un sendero donde podemos cometer muchos errores y sobre todo caer en el fanatismo. Y a medida que el hermano presidente hablaba, me vino a la mente el recuerdo de una estudiante
que le hizo una pregunta a Max Seindel. La verdad que no le preguntó, le contó que tenía un bebé y que ella tenía que atenderlo de noche, cambiarle los pañales, amamantarlo, y que no podía hacer bien la retrospección y que ella no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque sentía que estaba retrocediendo en sus ejercicios y en sus cosas de la fraternidad. Y Max Seindel le contestó que primero atendiera sus obligaciones en el plano físico, porque si descuidaba esas, realmente ahí iba a retroceder, porque ella se había hecho responsable de un ego y no podía dejar de lado esa responsabilidad que había asumido. Bueno, vamos a entrar en nuestro tema de la continuación, que dice: ciertas tribus de la India hacen la siguiente división excelentísima de su vida. Los primeros 20 años los dedican a obtener educación. De los 20 a los 40 se dedican a crear una familia y el resto lo dedican al desarrollo espiritual sin tener ningún cuidado físico que incomode o distraiga su mente. Es decir, que a partir de los 40 años se dedican al desarrollo espiritual. Y ahí sí que mi pregunta es, ¿y quién los mantiene? Los hijos van a tener 20 años recién. En esta época y en nuestra tribu de Asunción no podemos hacer todavía eso. Bueno, pero es un modelo, o era en la época en que Max Seindel escribió esto, porque sabemos que las costumbres en todo el mundo han evolucionado. Entonces, de 1 a 20 obtener educación, de 20 a 40 crear y sostener una familia, y a partir de los 40 el desarrollo espiritual. Nuestro querido presidente fundador, don Antonio Paciello, él hasta los 50 años trabajó, y a los 50 años y un día dijo: no trabajo más. Repartió todo lo que tenía entre sus hijos eran adultos, y él se dedicó al mundo espiritual exclusivamente. En el mundo occidental, sin embargo, donde no se sienten necesidades espirituales, pues el hombre corriente está desarrollándose solo materialmente, tal norma de vida sería imposible de realizar. El deseo espiritual no llega nunca antes de que el tiempo esté maduro, y siempre que se obtengan las condiciones particulares bajo las cuales debemos buscar su gratificación. Y acá, casualmente, pero no de casualidad, tenemos la foto del Mahatma Gandhi, que él tenía una familia, se hizo cargo de su familia, pero llegó un momento en que tomó una decisión y dejó a sus hijos que volaran con sus propias alas, y él empezó a dedicarse a sus otros hijos, digamos entre comillas, que eran sus hermanos de patria, que estaban viviendo en unas condiciones que él consideraba injustas, y se dedicó a solucionar eso. Me van a decir, pero ese era un tema político, era un tema material, pero él lo solucionó de manera espiritual, porque él independizó a un país pobre de un imperio poderoso sin derramar una gota de sangre, ¿verdad? Sin disparar una bala. Hay que soportar entonces cualquier deber que parezca una restricción, porque la verdad es que parece, no siempre son. Además, hay veces que nos llegan mensajecitos así al WhatsApp y que nos dicen, Dios sabe lo que quieres, y si no te lo da en el momento que lo pides, pues porque no es el momento, ¿verdad? Él sabe mejor que vos.
y ya te lo dará en su momento cuando corresponda, o no te lo dará nunca si que no es para favorecerte, ¿verdad? Si es posible que te haga algún daño. Bueno, entonces esta frase que tenemos acá, hay que soportar cualquier restricción, cualquier deber que parezca una restricción, realmente ese deber nos está enseñando algo que teníamos que aprender. Y si zafamos de ese, vamos a tener que repetir la clase. Porque eso que teníamos que aprender, lo tenemos que aprender, no hay vuelta, ¿verdad? Si el cuidado de la familia le impide a uno consagrarse completamente a lo deseado, no estaría justificado que el aspirante descuidara sus deberes y dedicara todo su tiempo y energía a sus propósitos espirituales. Es que además va a estar yendo para atrás, eso hay que tener claro. Si uno descuida a su familia por los propósitos espirituales, está yendo para atrás. Tengo una tía que hace un montón de años estaba yendo a visitar a alguien ahí frente a Loma, no es Loma Plata, bueno, en el límite con Brasil, sí, allá arriba, Bahía Negra. Bueno, ella tenía que ir a visitar a sus familiares que estaban en Puerto Murtiño, que es del otro lado. Y ahí iba con una monjita en el ómnibus, y como mi tía es así como yo, calladita, él se puso a conversar con la monjita y le dice la monjita, yo soy de la comunidad tal cosa y que estoy en Bahía Negra, pero estuve como 2 años en Asunción, me dieron permiso para estar. Bueno, y me estoy yendo contenta, feliz porque mi mamá murió. A mi tía le sorprendió tanto, ¿cómo va a estar feliz porque su mamá murió? No, le dijo, me voy feliz porque murió conmigo y murió yo estuve cerca y la cuidé porque mi comunidad me dio permiso para ir a cuidarla. Y por eso vuelvo feliz. Fíjense que esta monjita tenía un deber ya, una consagración a Dios, y sin embargo su comunidad le dijo, no, le liberamos de esto, vaya a atender a su madre. Entonces dedicó su energía, que tenían que ser de propósitos espirituales, a cumplir con sus obligaciones familiares. Muy linda la anécdota de mi tía. Después débense hacer esfuerzos para satisfacer tales aspiraciones, pero sin interferir con los deberes de la familia. Y hay veces nosotros queremos, no, tengo devocional, el cumpleaños de mi hijo después nomás, y cuando llegamos ya terminó el cumpleaños del hijo, ¿verdad? Y aunque nosotros estamos muy satisfechos porque cumplimos nuestras obligaciones en la fraternidad, el niño dice, mi papá no estuvo en mi cumpleaños o mi mamá no estuvo, y punto en contra, porque le dolió al niño, y nosotros tenemos que tener cuidado. Eso de estar presente en el cumpleaños, eso es parte del servicio que les debemos. Si el deseo de castidad nace de una persona que mantiene relaciones matrimoniales con otra, las obligaciones de tales relaciones no pueden echarse al olvido. Bueno, acá entramos en otro tema también delicado, y no sé si es chisme histórico o qué, pero Gandhi tuvo un problema en este tema con su esposa, ¿verdad? Porque su esposa decía, él ya quería abstenerse de las relaciones sexuales, no comía esto, no hacía lo otro, porque él ya entró en su vida espiritual, ¿verdad? Y no cumplía con ella, digamos así. Y en ese caso se impone la liberación del matrimonio, porque una de las partes no está cumpliendo con sus funciones, digamos. Claro, él tenía el argumento de que ya tuvimos los hijos, no necesitamos tener relaciones, podemos seguir siendo una pareja y tratarnos como hermanos, pero la señora no estaba de acuerdo. Entonces no podés arrastrarle contigo a quien no está de acuerdo en el tipo de vida que vos querés hacer. Acá en Asunción tuvimos una
pareja que tenía una situación parecida, no tan drástica como esta, pero uno de los dos quería levantarse los domingos temprano, para eso hay que acostarse temprano los sábados, la otra persona quería hacer vida social, eran dos personas jóvenes, sanas, eran atléticos, y bueno, hasta que tomamos la decisión de decir, bueno, nuestros caminos cambiaron y por respeto, yo quiero vos querés el otro, vamos a disolver nuestro matrimonio. No es lo ideal, no es lo ideal, pero ninguno tiene derecho a imponerle a otro el tipo de vida que quiere llevar, ¿verdad? Porque no es consecuencia de, ay, qué malo, mira lo que le hizo a su esposo o a su esposa. No, no hay maldad. Nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos evolucionando. Y hay veces que cambiamos de una manera muy definitiva y la otra persona no nos siguió, no nos quiso seguir o nosotros no le estamos queriendo seguir. Yo me imagino si yo me hubiera casado y hubiera tenido un esposo que quería comer asadito y vinito y todos los días, cada X tiempo, los amigotes y estar a la risa y emborrachándose en mi casa, no sé cómo me hubiera sentido. Creo que contenta no iba a estar, ¿verdad? Y yo con mi asadito de lechuga en un rincón. Entonces, hay cosas que en la vida vamos evolucionando y la vida misma y nuestros criterios nos separan. Y el respeto siempre indica tener en cuenta las necesidades de los otros también, ¿verdad? Por eso acá Max Heindel con mucha prudencia dice: las obligaciones de tales relaciones no pueden echarse al olvido. Acá está hablando del tema sexual, pero yo estoy hablando de todos los temas, inclusive el de la alimentación. Bueno, es todo. Muchas gracias.